La Biblia es la base del mundo cristiano. Sus palabras y sus enseñanzas han dado mucho de qué hablar, y que a la hora de ponerlas en práctica ha hecho que muchas personas sientan que son verdaderas. Sin embargo, ¿te gustaría conocer la historia de la Biblia? Pues entonces, este es tu canal. Hoy trataremos lo que es la historia del Génesis, que es por donde parte todo este mitote, el cual te da el Génesis, es el libro base y es el libro del contexto en el que todo inicia. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas la historia del Génesis y así le encuentres la lógica a todo lo que se viene. Sin más que decir, comencemos. Todo comenzaría en un lugar llamado la Persistencia, en donde el Padre Celestial, llamado Elohim, mejor conocido como Dios, tuvo muchos hijos espirituales. Estos hijos, al no contar con un cuerpo físico, no podrían llegar a ser dioses al igual que él. Según el cristianismo, un dios es un humano resucitado, con un cuerpo que vive con el poder del espíritu, o sea, no tiene sangre y ni es mortal. Los hijos de Dios, al ser solamente espíritus, no podrían llegar a progresar sin un cuerpo. Es por eso que Dios expone el plan de salvación, un plan que consistía en crear una tierra en la cual Dios mandaría a sus hijos para que tuvieran un cuerpo de carne y hueso a través de los nacimientos que se llevarían a cabo. A su vez, para que esto se llevara, tendrían que olvidar todo lo que vivieron en el pasado con Dios. Esto es mejor conocido como el velo del olvido, por lo que Dios llamaría a profetas y organizaría a través de estos una iglesia, la cual velaría por el bienestar espiritual de todos los hijos de Dios ya en la tierra, para poderlos ayudar a vivir la doctrina de Dios. Tras este plan se armó la controversia, ya que muchos de los hijos de Dios no lograrían completar el plan. Además, se necesitaba saber si el primogénito de Dios, Jehová, que más tarde sería conocido como Jesús, estaría dispuesto a sacrificarse por sus hermanos, para que así la resurrección fuera posible, ya que la ley de la misericordia, para que ésta entrara en efecto, la ley de la justicia necesitaba una compensación. Es aquí cuando Lucifer, uno de los hijos más ilustres y que se cree que fue uno de los más ejemplares que Dios tuvo, se revela queriendo proponer quitarle el albedrío a las personas. Obedecías o obedecías, estuvieras de acuerdo o no. El primogénito, o sea Jesucristo, estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios, por lo que el plan de Satanás fue desechado. Esto provocó que Lucifer se enojara y también otra parte de los hijos de Dios se enojaran y provocó que hubiera una división. El resultado, 2/3 partes de los hijos de Dios aceptaron el plan de Dios, mientras que una tercera parte de los hijos de Dios terminó expulsada y a su vez no recibieron un cuerpo. Ahora sí, pasando al tema historiográfico, aquí hay que comprender que cuando Dios habla de que creó la tierra en 6 días y en uno descansó, se refiere a que un día es un plazo de tiempo. Un día para Dios son 1000 años de la tierra, por lo que en realidad el proceso de la creación dura unos 7000 años. En el primer día, Dios crea la tierra, su superficie esférica, y a su vez también crea el día y la noche. En el segundo día, Dios separa el agua y el cielo. En el tercer día, Dios separa el agua de la tierra seca y a su vez la tierra produce vegetación y relieves. En el cuarto día, Dios crea el firmamento de los cielos, la luna y el sol, y las estaciones del año. En el quinto día, Dios creó a los seres vivientes, de los océanos, mares y lagos, y en el sexto día, Dios creó los seres vivientes de la tierra. Entre estos seres vivientes terrestres, Dios crea a Adán, a su imagen y semejanza. Y Adán recibe el mandamiento de darle nombre a todos los animales. En el séptimo día, Dios descansa de su obra. Así es, Adán se quedó solo durante 1000 años, en donde los cuales, al estar solo, se sentiría muy triste, por lo que Dios le designa a darle a Adán una pareja. Esta pareja la termina creando a base de sus costillas, tras ponerlo a dormir, y es así como nace Eva, lo cual Dios la termina designando como pareja de Adán, y les ordena que se casen y tengan hijos. También a su vez les ordena que pueden ir al jardín de Edén y comer de él, de todo lo que haya. Sin embargo, estaba prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal. Satanás, mejor conocido en este relato como la serpiente,
tienta a Adán y Eva. Ellos comen del fruto y saben distinguir del bien y del mal, además de que la tierra y todo lo que los rodea pasa de ser inmortal a mortal. Esto provoca que ellos, al ser mortales, sean incapaces de vivir en la presencia de Dios, lo cual provoca que sean expulsados del jardín de Edén. Cabe decir que todo esto fue planeado por el mismo Dios en secreto, con el fin de volver al hombre de puro e inmortal a mortal e impuro, siempre y cuando Adán y Eva no comieran del fruto del árbol de la vida, ya que si estos lo hacían, el hombre podría vivir para siempre y no tendría la facultad de morir, por lo que era necesario expulsarlos del jardín. Después de ser expulsados del jardín de Edén, Adán y Eva viven a su vez un periodo llamado la primera dispensación. Una dispensación es un periodo histórico donde Dios llama a profetas y a su vez Dios establece una iglesia, la cual es dirigida por Dios a través de estos profetas. Y una apostasía es un periodo histórico donde Dios no llama a profetas. La iglesia de Dios no existe, o si existe está corrompida, o la gente no quiere saber nada de Dios, o si quieren saber, no la hallan por ausencia de un profeta que dirija la iglesia de Dios verdadera. Esto se ha repetido varias veces en el Antiguo Testamento, un total de 5 veces. La primera dispensación inicia cuando Adán y Eva, ya expulsados del jardín de Edén, tuvieron varios hijos e hijas, a los cuales se les compartiría el evangelio de Dios, ya que en esa época Dios mandó mensajeros a predicar, y a su vez mandaban profetas aparte. Esto, al igual que a los mensajeros de Dios, coexistían con los hombres. El diablo y sus ángeles hacían lo mismo, como en el caso de Caín y Abel, donde Caín adoraba estar con el diablo, mientras que Abel adoraba estar con Dios. Caín mata a Abel, justificado en el que Dios no aceptó su ofrenda, cuando en el fondo Caín quería los bienes de su hermano y ya no quería obedecer los mandamientos de Dios. Tras esto, Dios maldice a Caín, volviéndolo un hombre de color negro, para distinguir su descendencia de los de Adán. Si bien Seth nace poco después, lo cierto es que Adán y Eva antes ya habían tenido hijos e hijas, y a su vez nietos, ya que Caín se casó con una de las hijas de sus hermanos. Además, Adán vivió 992 años en estado mortal, por lo cual tuvo más hijos e hijas aparte de Caín, Abel y Seth. Seth, al igual que su padre Adán, se vuelve profeta, que en aquel entonces eran llamados patriarcas. Antes de morir, Adán reúne a todos los profetas y hombres justos en un lugar, un sitio llamado Adán un Diamante, donde Adán profetiza todo lo que se le pasaría a sus descendientes hasta nuestros últimos días. 3 años después, Adán muere y así finaliza la primera dispensación. Actualmente, fuentes indican que es posible que Adán un Diamante se ubicara en el actual parque Adán un Diamante en Michigan, Estados Unidos. De ahí el nombre tras este descubrimiento en 1840. Puede decir que según la Biblia, Adán un Diamante, lugar de residencia de Adán, se ubicaba al oeste del jardín de Edén, por lo que también es tomado en cuenta que el Edén estuviese ubicado en América, precisamente en el este de los Estados Unidos. En la segunda dispensación, iniciada con Enoc, esto después de que se hubiera un rechazo general hacia la ley de Dios durante varios años tras la muerte de Adán. Enoc, hijo de Jared, el cual tras ser llamado como profeta y patriarca, predica el evangelio de Dios. Su éxito fue tan grande que entre los creyentes fundaron una ciudad llamada Sion, la cual por su devoción y obediencia fue llevada a la presencia de Dios. A su vez, los descendientes de Enoc, Matusalén y Lamec también fueron patriarcas. En este caso de Lamec, cuando Sion es llevada, es el único ciudadano de Sion que se queda en la tierra. Esto para que se profetizara el diluvio y la gente se pudiera salvar a través de Noé, su hijo. Con Noé y Lamec inicia la construcción del arca, y los hijos de Adán se unen a prácticas malvadas con los hijos de Caín, lo que provoca que la iglesia colapse, la maldad y el rechazo hacia Dios se generalice por todo el planeta, a lo que Dios llama a Noé como profeta y patriarca, para querer evitar mandar el diluvio y que todos se salven, iniciando así una tercera dispensación. Estos, al rechazar a Noé y a Dios, le pide Dios a Noé que junto con sus hijos creyentes tomen a sus esposas y que junto con los animales que él envíe suben al arca. Tras esto llega el diluvio y toda forma de vida es erradicada. Durante este periodo de tiempo, al mismo tiempo el continente Pangea se divide en 2. Noé y su familia y los animales bajan del arca y estos repoblan la tierra. Los hijos de Noé, Jafet, Sem y Canaán se dividen. Jafet pobla el norte,
Sem pobla el Medio Oriente. Canaán pobla África, sin antes este último ser maldecido tras tener relaciones sexuales con su padre mientras éste estaba borracho y dormido, por lo que su padre no le da el sacerdocio ni tampoco el derecho a ser patriarca de sus descendientes. Aparte, Canaán ya se había casado con una descendiente de Caín, por lo que de igual manera, de aquí viene el color de los africanos. Canaán fundaría Egipto en honor a su hija Egiptos, siendo él el primer faraón y fundador de Egipto, creando su propio sacerdocio y culto. Al mismo tiempo, en los días de Peleg, descendiente de Sem y ancestro de Taré, la tierra se vuelve a dividir en continentes y la geografía cambia a la actual. Esta nueva geografía permite a los descendientes de Jafet poblar Europa y el norte de Asia, y a los descendientes de Sem les permite poblar el sur de Asia, entre ellos los caldeos. A pesar de esto, pasan las generaciones y la era de los patriarcas termina tras la creencia de Dios ser rechazada nuevamente y ser olvidada. Así, pues, es sustituida por culto a los ídolos de piedra y barro, al igual que los egipcios crean sus propias mitologías, con excepción de remanentes creyentes sin profeta ni patriarca llamados por Dios. Después de varios siglos, nace Abraham. Abraham, hijo de Taré, habitó en Ur de los Caldeos. Abraham se casa con su hermana Sara, más que nada hermanastra, lo que provoca que su padre, en su ira, le quite su derecho a la primogenitura y se la sea cedida a su hermano menor, Harán, el cual muere y deja un hijo llamado Lot. Tras recibir ayuda de Dios y buscar el derecho al sacerdocio que tanto quería al reclamar al ser descendiente directo de los antiguos patriarcas, lo que Dios juzga conveniente iniciar una nueva dispensación a través de él, llamándolo como profeta, y Abraham decide hacer caso a Dios y es guiado para llegar a Canaán, y en donde se establece. En el proceso pasa a ser cambiado su nombre de Abraham a Abraham. Abraham a su vez tuvo 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Sarai, su esposa, entrega a su sierva egipcia Agar, de la cual le nace Ismael, el primer hijo. Si bien era el primer hijo, Agar e Ismael no aceptaron el hecho de no obtener derecho a la primogenitura, debido a que Ismael era un hijo nacido en el concubinato y no en el matrimonio. Los hijos nacidos durante los concubinatos no tenían derecho a las primogenituras, solamente los hijos nacidos por medio del matrimonio, como es en el caso de Isaac, su segundo hijo. Al ver este problema y al ver el coraje que tenían Agar e Ismael hacia Sara y a Isaac, Dios le ordena a Abraham expulsar de entre los de él a Agar y a Ismael. Cabe decir que Ismael vendría siendo el ancestro de los actuales turcos y de muchos de los pueblos islámicos actuales. De ahí viene el nombre Islam. Por otro lado, Lot tendría 2 hijas. Ellas, junto con él, al sobrevivir a la destrucción de Sodoma y Gomorra, quedaron sin varones con los cuales poder casarse. De tal suerte, emborrachan ellas a su padre Lot, del cual tienen un hijo cada una, Edom y Moab, de los cuales descienden los edomitas y los moabitas. Abraham casaría a su hijo Ismael con su prima Rebeca, hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Así es todo entre familia, amigos. Años después, muere Abraham sin ver nietos, pero con la promesa de ser padre de muchas naciones. Isaac, hijo de Abraham, tuvo 2 hijos mellizos, Esaú y Jacob. Esaú decide no obedecer los mandamientos de Dios, lo que provoca más adelante que Rebeca y Jacob, por medio de una estratagema, le quiten la primogenitura. Esta había pasado debido a que Saúl no apreciaba en una primera instancia tanto su primogenitura, a tal punto que se la llegó a ceder a Jacob por a cambio de un plato de lentejas. Tras esto, Jacob huye para Harán para salvar su vida, ya que su hermano Esaú, viendo el error que había cometido, quiere matarlo. En el camino, Jehová se le aparece a Jacob y lucha contra él para ser bendecido por este. Jehová le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, y le promete que de él saldrá una gran nación. A su vez, Jacob llega para Harán y trabaja 20 años. Durante este periodo se casa con sus primas Lea y Rebeca, y estas a su vez, en una rivalidad que tenían entre hermanas por la atención de Jacob, ceden a sus siervas Silpa y Bila como concubinas de este, teniendo así en Jacob en total 12 hijos y una hija.
empezando desde el mayor: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dina, Zabulón, Isaac, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Durante este periodo, Jacob le trabaja a Labán. Sin embargo, tras Labán, al ser una persona ya muy abusiva, ya que dependía del trabajo de Jacob, a lo que Jacob decide huir, y aunque si bien es alcanzado por Labán, ambos firman el trato de que no volverían a emparentar sus familias. Por lo tanto, los siguientes hijos de Jacob, a diferencia de su padre y él, ya no emparentarían con parientes, porque ahora las futuras esposas de los hijos de Jacob tendrían que ser conversos. Un converso es una persona la cual nace fuera de la creencia de Dios, pero que luego después de recibir el evangelio acepta y se cambia al culto de este. Tras salir de Paran Aram, Jacob se encuentra con su hermano Esaú y estos se reconcilian. Cabe decir que la descendencia de Esaú serían los amonitas, vecinos de los edomitas y los moabitas, los cuales se asentaban en el suroeste de Canaán. En el suroeste se encontraban los filisteos, una civilización ya muy antigua que databa de las épocas del surgimiento de Egipto. Volviendo a Canaán, los hijos de Jacob entran en problemas con José, ya que José es escogido para heredar la primogenitura en lugar de Rubén. Esto lo hace Jacob porque Rubén se mete con Bilha, perdiendo así su derecho a la primogenitura. Por otro lado, los hijos de Lea y Raquel eran los únicos que podían heredar la primogenitura. Por parte de Simeón y Leví, ellos destruyen el pueblo de Siquem porque el príncipe de la ciudad violó a Dina. A pesar de que eso fará el daño casándose con ella, Simeón y Leví le extendieron una trampa al pueblo, pidiéndole que se circuncidaran para aceptar la unión. Los habitantes de Siquem estuvieron dispuestos, pero al final Simeón y Leví, con ayuda de sus siervos, destruyen a Siquem, matando a todos los varones de la ciudad, secuestrando a las mujeres y niños. Esto provoca que Job tenga que huir más adentro de Canaán para evitar problemas con los reinos vecinos, quedando solamente José y Judá con derecho a la primogenitura. Sin embargo, Jacob escoge a José por su devoción y mente dispuesta. Sus hermanos, en respuesta, lo venden a los egipcios. En Egipto se vuelve gobernador. Tras una sequía de 7 años, la familia de Jacob logra establecerse en Egipto gracias con la ayuda de José. Ya en Egipto, después de varios años, los descendientes de Jacob se dividen en 12 tribus, uno por cada hermano varón, en la cual, en el caso de José, el primogénito, sus hijos son contados como subtribus, Benjamín y Manasés. Esto es porque en aquella época el que recibía la primogenitura recibía doble herencia, por lo tanto se dividen así de esta manera. Otra cosa que hay que considerar es que los hebreos no solamente se refieren a los hijos de Jacob, sino que los hebreos son todos aquellos que sean descendientes de Abraham. En esa familia cuentan los ismaelitas, los amonitas y los israelitas. Los israelitas se volvieron muy prósperos y su población aumentó demasiado, incluso al superar la población de Egipto. Esto provocó que el emperador de Egipto de aquella época esclavizara a los hebreos por miedo a que estos se sublevaran. A su vez, funda lo que es el nuevo imperio egipcio, el cual durante la época en la que los hebreos fueron esclavos fue la época en la cual Egipto tuvo un auge muy fuerte, tanto así que su legado han sido muchas de las pirámides que se construyeron, así como los templos erigidos a sus dioses. Además de que fue bajo este gobierno que el Bajo Egipto, que se ubicaba en el norte, lograra dominar y anexar al Alto Egipto, que se ubicaba en el sur. Además de que pudieron conquistar por un periodo de tiempo la tierra de Canaán bajo el nombre de Provincia de Canaán. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Regálanos un like si el video te ha gustado y déjanos tus comentarios qué opinas. ¿Te gustaría que siguiéramos haciendo más este tipo de videos? Muchas gracias por tu apoyo y espero que esto te haya podido ayudar. Yo soy Logan y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.